Comenzaré por dar contexto a esta historia. En el año de 1994, precisamente a finales del mismo, llegó una devaluación, la verdad, muy marcada. En caso de que la recuerden algunos de la audiencia, se le llamó el error de diciembre. En aquel entonces yo cursaba aún la preparatoria, aún me faltaban un par de semestres para graduarme, y debido a esa devaluación, lamentablemente mi padre perdió su empleo. Aquello nos pegó fuerte, ya que la situación económica en nuestra familia no tardó en venirse abajo. Era una situación muy difícil, por lo que comencé a buscar trabajo para ayudar de alguna manera a mi familia. Pero siendo yo menor de edad, el encontrar algún trabajo que pudiera adaptarse a mis estudios, encima con esa devaluación, era más el desempleo que las vacantes disponibles en aquel entonces. Fue hasta la mitad del año siguiente, 1995, que por fin pude conseguir un empleo. Anteriormente no había podido buscar trabajo en muchas oportunidades, ya que ese tiempo lo dedicaba a mis estudios y a cuidar a mi padre, pues lo habían operado debido a una enfermedad. Estuve internado en el Hospital de la Raza, donde tuvo una experiencia con la planchada, experiencia que ya les compartí en una ocasión anterior. El lugar donde conseguí ese empleo fue en el barrio de Tepito, el único sitio donde en esos tiempos, considerando todo lo que pasaba, le darían trabajo a un menor de edad. Mi trabajo era vender aparatos electrónicos. Claro que era un trabajo sin seguro ni prestaciones, pero bueno, tampoco podía ponerme exigente en ese aspecto. Conforme avanzó mi tiempo trabajando ahí, fui conociendo muchas cosas con las que hasta ese entonces yo no estaba familiarizado, o al menos no frecuentaba. Mujeres, sustancias de todo tipo, era otro tipo de ambiente totalmente al que yo estaba acostumbrado. Y todo esto no solo lo conocí, sino que fui mezclándome con ese ambiente. Y tal vez todo fue tan rápido. Yo, siendo un muchacho de preparatoria, viendo algunas cosas tan fáciles, me dejé llevar por la bebida, las mujeres. Realmente tuve una dependencia al alcohol muy marcada en ese tiempo. Todo esto, por supuesto que me trajo muchos problemas. En mi casa dejé de atender mis responsabilidades. Ya no iba a la escuela, no llegaba por días a la casa y mis padres no sabían nada de mí. Incluso en una ocasión, una de las que nunca se me van a olvidar, en uno de esos días de tanto relajo, al día siguiente desperté en Cuernavaca. Y es fecha, hasta hoy que les cuento esto, que no sé cómo es que llegué hasta allá en aquella ocasión. Realmente fueron muchas ocasiones y problemas por aquellos excesos. En una noche de domingo, recuerdo muy bien el día, en la que yo ya no trabajaba en Tepito, sino en la calle del Carmen y Colombia, en el centro de la ciudad, cerca de un pasaje al cual le decían Pasaje Colombia. Creo que a día de hoy ese lugar ya no existe, pero en aquel entonces así le decían. En esa ocasión yo ya había terminado mi trabajo, y por esos excesos que les cuento, esa vez, como en muchas otras, mientras trabajaba ya traía unas cuantas copas encima. En ese estado, saliendo fui a dejar a una chica a su casa, precisamente a la calle de Lecumberri. Nos despedimos y caminé de regreso al metro para dirigirme al Zócalo. Ya eran las 11 de la noche y todo realmente estaba más que desolado. No había nadie por las calles salvo basura y cosas del día. Pero yo, con unas bebidas encima, creo que siempre me ayudó a darme valor para caminar por ahí como si fueran las 3 de la tarde. Aparte, esa no era la primera vez que hacía eso. Caminaba por la calle Colombia, luego llegué hasta la calle Argentina, y para quienes hayan pasado por este rumbo, saben que esa calle da directo al Zócalo. Y ya cuando había caminado un poco por esa calle, escucho detrás de mí: hola. Giré la mirada y detrás de mí, dos chicas, la verdad, muy atractivas, me saludaron. No las había visto en ningún momento por esa calle, y de hecho, constantemente giraba la vista hacia todos lados para asegurarme de no correr ningún peligro, pero en ningún momento las vi. Como en ese entonces yo buscaba entablar con cualquier chica, andaba de galán, como decimos aquí, le saqué plática sin problema. Ahí,
en medio de esa calle solitaria. Avanzada tan solo un poco la plática con esas chicas, de la cual no pasaba de qué hacíamos por esos rumbos, hacia dónde íbamos y demás. Una de las chicas me pregunta si le podía regalar mi pluma. Yo en ese entonces usaba al cuello de la camisa una pluma muy bonita. La portaba como si fuera una medalla. Por el calor del momento y a pesar de que me gustaba mucho, accedí, pero con la condición de que fuera un intercambio. A cambio, le pedí un beso de su parte. Ella accedió, por lo que aquel beso en medio de la calle se dio y, al instante, sentí cómo sus labios estaban helados, casi congelados, pero fríos de verdad. Ahora que se los cuento me doy cuenta de ello, pero en ese momento solo lo sentí y ya, no le di la importancia que tal vez debería. A lo mucho supuse que sería porque tal vez venían de algún lugar donde tenían aire acondicionado o algo por el estilo. Terminó aquello y la chica me pidió la pluma como parte del trato. Yo se la di, nos despedimos y en cosa de 2 pasos que di de nuevo hacia el metro, escucho: «Oye, René». Giré hacia ellas y me dijo la chica a la que le di la pluma: «Ya pórtate bien, vas por un mal camino. Date cuenta que estás haciendo sufrir mucho a tu familia. Bájale o vas a terminar muy mal». A pesar del peso de sus palabras en ese momento, sin nada de preocupación, solo le contesté que estaba bien. Di media vuelta, caminé otros 2 pasos, cuando caí en cuenta de que ninguna de las dos se suponía que deberían saber mi nombre. Nunca se los dije, ni ellas a mí de hecho, mucho menos lo que yo estaba pasando en mi vida en ese entonces, por lo que giré rápido para preguntarle sobre todo eso y en esa calle no había absolutamente nadie. Claro que pensé sobre algún lugar en el que se pudieran haber escondido en apenas unos segundos, sin que yo escuchara mínimo sus pasos corriendo, pero no. El único lugar donde se pudieran haber escondido sería en las ruinas del Templo Mayor, que quedaban justo al lado, pero la verdad es que era más que imposible. Tenían un alambrado que en unos segundos no pudieron haber cruzado. Fue ahí cuando comencé a sentir ahora sí miedo en cada parte de mi cuerpo, por lo que corrí lo más rápido que pude hasta llegar a los torniquetes del metro, y las bebidas que traía encima se me habían pasado por completo. Un guardia de esa estación, al verme, me preguntó si todo estaba bien, que qué me había pasado, porque dijo que sí me veía muy mal. Le conté todo, me escuchó y solo me dijo: «Ya ve, pórtese bien y cuídese mucho». A raíz de todo eso, opté por buscar un trabajo en otro lugar, alejado ya de todas esas tentaciones que lo único que hacían era ponerme en riesgo. Y aunque suene fácil, logré alejarme de todos esos excesos que tal vez fueron los que me llevaron hasta ese horrible encuentro. ¿Qué les pareció la primera historia? Sin duda nos recuerda a varias leyendas que ya hemos contado en este canal. Por supuesto que estas apariciones que nos cuenta la historia no coinciden con las leyendas, pero se asemejan un poco a ciertos espectros. A ver si a usted, quien escucha esto, se le viene a la mente cuál. De ser así, escríbanos. Y mientras nos escribe, vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Yadira Morales. Esta historia me la contó mi abuelo, que en paz descanse. Nos la contó varias veces cuando lo visitábamos en su casa, a las afueras de Linares. Él tenía un amigo muy cercano, quien tenía un rancho en donde trabajaba todos los días. Este señor, llamémosle Raimundo, tenía un sobrino llamado Carlos. Él, de unos 20 años aproximadamente, manejaba una camioneta Ford, de esas antiguas que se usaban en los ranchos y campos. Acostumbraba a manejar por un camino de terracería que llegaba hasta Linares, Nuevo León, municipio donde nació y donde vivía en la casa de sus padres. Ese día las labores se habían extendido un poco más de la cuenta.
Normalmente para las 6 de la tarde ya estaría concluyendo su trabajo, pero en esta ocasión el sol ya se había ocultado y el joven apenas si terminaba con los pendientes de ese día. Cuando por fin pudo terminar, cerró el rancho, se subió a la camioneta y después de unos cuantos minutos de haber iniciado el trayecto hacia casa, la camioneta comenzó a fallarle, algo que no extrañó para nada a Carlos. Se trataba de un vehículo viejo. Ya había trabajado bastante esa camioneta, aparte de que no era la primera vez que le ocurría. Por lo que sin problemas Carlos descendió de la camioneta y bajó una caja de herramientas de la parte trasera. Abrió el cofre y comenzó a hacer lo posible porque volviera a encender, mientras buscaba y buscaba qué podría ser la fuente del problema. Entre tanta búsqueda, moviendo una que otra cosa del motor, ya había pasado cerca de 1 hora y media y Carlos no lograba dar con el problema. Y si bien esa noche no tenía la necesidad de llegar temprano a casa, sí estaba algo presionado, más que nada porque el cielo, esa noche, amenazaba con una terrible lluvia. Y para esos lados de Nuevo León, cuando la lluvia quiere caer con fuerza, lo hace sin limitaciones. Pero fuera de eso, decía que sentía como si algo no estuviera bien. Y eso que él era un chico acostumbrado a la soledad no solo del campo, sino a esos tramos de terracería o carreteras solitarias, tanto de día como de noche. Carlos estaba a punto de darse por vencido. No lograba encender de nuevo la camioneta. Por ello recogió las herramientas y se dispuso a guardarlas en la caseta para emprender el camino de regreso al rancho. Pero en ese justo momento comenzó a llover muy fuerte. El joven de inmediato se resguardó en el interior del vehículo y ahí permaneció por un muy buen rato. Y para distraerse un rato y no aburrirse, por supuesto, encendió el radio. La camioneta sí tenía batería, pero no lograba dar marcha. Alternaba entre una estación y otra, buscando alguna en la que pasaran buena música. Encontró una y la dejó en esa emisora. Y ahí estaba, escuchando mientras sonaban afuera las pesadas gotas de lluvia, cuando hubo una interferencia en la estación, por lo que cambió a otras tratando de ver si podía escuchar otra, pero no, ninguna le respondía. Carlos, un poco desanimado, apagó el radio y encendió las luces de la camioneta para iluminar el camino, en caso de que otro coche viniera y prevenir cualquier accidente. Y la luz de los faros le dejaron ver que al centro del camino, entre la lluvia y el lodo que levantaban las pesadas gotas al caer, estaba una mujer. Ella estaba simplemente de pie, con el rostro cubierto por el cabello mojado. Carlos decía que la piel de sus brazos eran de un extraño color verdoso y tenía un vestido amarillento, cubierto de tierra o lodo. El joven estaba más que impresionado. No tenía idea de cómo reaccionar ante una situación así. Pensó que salir corriendo de ahí sería lo mejor, pero sus piernas simplemente no le respondían. Intentó convencerse de que todo era una simple alucinación provocada por el miedo o el cansancio, pero cuando volvió a levantar la mirada, luego de haberse frotado los ojos, aquella mujer continuaba ahí, parada simplemente, y a pesar de que su boca parecía no moverse, dice Carlos que ni todo el pesado sonido de la lluvia de esa noche impidió que escuchara un lamento tan horrible que por más que pasara el tiempo nunca pudo sacar de su mente y que cada que lo contaba se le ponían los pelos de punta. En un pequeño momento de valentía, Carlos aprovechó, abrió la puerta y salió corriendo en medio de la lluvia con rumbo al rancho de su tío, sitio al que llegó después de unos minutos de correr y no detenerse en ningún momento, y mucho menos voltear hacia atrás. De esa horrible y desafortunada aparición no pasó, nunca la volvió a ver, aunque por esos rumbos se cuentan muchas historias sobre La Llorona. Vámonos con la siguiente historia de esta noche, no sin antes comentarles que en el segundo canal ya casi llegamos a los 1000 suscriptores.
Recuerden que cuando lleguemos en aquel canal, haremos un especial en este canal de la tercera parte de una recopilación de historias que, hasta ahora, han sido de las que más les han gustado. El enlace se los dejaremos como siempre en el comentario fijado. Muchas gracias de verdad por toda la gente que nos ha apoyado también por aquel espacio. Ya estamos actualizando cada semana, así que no se lo pierda, por si le sirve. Mientras tanto, vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Mónica Soto, la cual nos comenta, le fue contada por parte de su madre, y lo que nos relata es lo siguiente. Hace muchos años, en una casa enorme ubicada en Guadalajara, Jalisco, conocida como la Mansión de Garibaldi, era el lugar de grandes cantidades de sucesos paranormales, todas las noches, sin falta, y eso no era secreto para nadie, al menos para la gente cercana al lugar, tanto que mi bisabuela había establecido la regla de no estar afuera ni en el patio después de las 6 p.m., hora exacta en la que dice que los fenómenos paranormales, entidades, fantasmas y otro tipo de seres se aparecían, o mínimo, se manifestaban de alguna u otra manera. Y esto no era algo que debía tomarse a la ligera. Entre muchas de ellas se encontraba un espíritu a la que la llamaban la muda, una aparición horrible, al menos de ver, que cuentan, caminaba por los pasillos durante las noches de una manera cíclica, cada 2 o 3 años. Esta misma, cuenta mi bisabuela, se comenzó a ver desde una ocasión en la que se tenía planeado construir una puerta que conectaba al tétrico y largo pasillo de las recámaras, con el aún más tétrico baño que se encontraba al lado. En la construcción todo iba bien, hasta que los trabajadores que se encontraban haciendo el agujero en la pared para instalar la puerta, se encontraron con algo que impidió que pudieran seguir con su trabajo. Entre el concreto del muro encontraron huesos humanos. Conforme más escarbaron, se dieron cuenta de que era un esqueleto completo que parecía estar de pie. Y todo esto hizo que detuvieran la construcción temporalmente hasta que llegara un médico a determinar de quién eran los huesos o qué estaban haciendo ahí. Por si resultaba ser algo reciente, denunciar el horrible acto de haber escondido el cuerpo y, de ser posible, averiguar cómo es que se le fue arrebatada la vida a esa persona. Ya que llegó el médico forense, quien era amigo de la familia, aclaró que los huesos pertenecían a una mujer joven, quien pareciera haber fallecido cerca de los años 1850 y 1880. Decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera todo el espacio, quien recomendó que no removieran los restos del lugar, ya que, a palabras de él, podían liberar el espíritu y dejarla completamente suelta podía ser peligroso, porque no sabían cómo es que había perdido la vida, y por ello, con qué intenciones podría seguir vagando por aquí. El sacerdote bendijo el espacio y pasó a retirarse. Decidieron hacer una ventana en lugar de la puerta que se tenía prevista. Cuando en las noches pasaba mi bisabuela por ahí, nos mandaba a dormir, o nos decía que cerráramos los ojos mientras ella rezaba con un rosario en sus manos, y que escucháramos lo que escucháramos, no abriéramos los ojos. Y de hecho, lo único que se alcanzaba a escuchar era el sonido de cómo arrastraban un pesado vestido por el pasillo, acompañado de unos pasos muy lentos, de quien decían era la muda. Decía mi bisabuela que aquella mujer, en las pocas veces que la vio, tenía la boca abierta, pero de una manera que, al menos para un humano, no podría abrir a voluntad. Era como si la quijada de aquella mujer fuera tan larga o le permitiera abrirla tanto. Esta aparición parecía que siempre tenía la intención de gritar, pero jamás emitió ni un sonido que no fuera el del largo vestido arrastrándose y los pasos a lo largo del pasillo. Así caminaba hasta llegar a la puerta del baño, la cual era la última parte del pasillo. Y sí, en ese lugar era donde habían encontrado ese esqueleto. Y precisamente ahí
era donde la veían desaparecer. La muda no hacía nada, solo era su presencia, pero por algo mi bisabuela siempre nos pedía que cerráramos los ojos cuando se aparecía y mientras ella le rezaba.